Bueno, buenas tardes. Gracias por participar de la 9. Vamos a comenzar con el segundo módulo de la capacitación de RETAC, que nos van a dictar Norberto y Bernardo. Así que bueno, les paso la palabra y, y arrancamos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a dar la segunda parte de este curso de RETAC, así que haremos la misma metodología que hicimos el jueves pasado. Vamos a ir compartiendo unas filminas y cualquier duda o consulta que ustedes tengan me la van haciendo por chat y yo voy respondiendo. En el caso de que vea algunas preguntas muy recurrentes, nada, paramos un poquito la charla y respondemos para todos. ¿Sí? Bernie, todo tuyo. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos una vez más, gracias a, a Capva por este segundo encuentro. Como dijo Norberto, hoy vamos a tratar de terminar de cerrar el circuito o todo lo que es la idea general del concepto de RETAC. Hoy nos toca hablar de revoques y terminaciones y por otro lado vamos a hablar un poquito de costos, como para que uno después sí saque una idea general del concepto. Sí, voy a compartir pantalla. Norbert, decime si se ve bien. Dale. Para arrancar vamos a tener un pantallazo. En realidad vamos a ver un poquito de todo, de lo que es revoques, de marca Retac, obviamente, que es nuestra marca. Y también vamos a hablar de otras alternativas. Lo que nosotros normalmente sugerimos, o es la idea general de Retac, es que cuando se llegue a esa etapa de las terminaciones, uno pueda tener las ventajas o el beneficio de poder revocar con bajo espesor, o sea, no cargar demasiado revoque sobre la mampostería. Eso obviamente genera una optimización del consumo de materiales, velocidad de obra y obviamente una economía de obra general. Entonces, la idea general del ladrillo es esa, que ustedes pueden optar por revoques de bajo espesor. Ahora bien, no quita que uno pueda abrir un poco más el abanico en cuanto a las posibilidades, ya que el mercado hoy ofrece distintas variantes que se pueden complementar o se pueden hermanar tranquilamente al RETAC. Históricamente teníamos esas consultas de los clientes o esa pregunta de, che, si compro RETAC, si uso RETAC, voy a tener que comprar los revoques que vos decís. Y en realidad eh, hay una prioridad, sí, está bien, está bueno que compres los de marca RETAC porque te aseguras de que funcionen muy bien sobre el sistema. Ahora, hoy día sería imposible obligar a alguien a revocar con lo que nosotros decimos. Por eso decimos que el abanico está abierto, que hay muchas opciones hoy en el mercado y el mercado también ha evolucionado y también ya sabe cómo se aplican revoques de distintas marcas sobre el retaque. Entonces eso es un gran beneficio para a la hora de hacer cuentas, a la hora de elegir y también siempre decimos lo mismo, no encasillarse en que en la pared de ladrillo se debe revocar con un revoque de base cemento. Acostumbramos mucho la idea a lo que ya habitualmente vemos en la obra, sino que hoy se puede utilizar plástico, se puede utilizar la chapa, piedra, o sea, tener una, un abanico de posibilidades a la hora de revocar. Entonces, la idea general es esa, la de poder revocar con bajo espesor, ¿sí? Para ello, yo lo que necesito es que la pared tenga ciertos requisitos que ahora vamos a empezar a ver, ¿sí? Lo primero que vemos siempre, obviamente, es que sea una mampostería prolija, que no haya que corregir errores, que no haya que salvar plomos, porque eso obviamente ya es el primer punto que debería considerarse a la hora de elegir el revoque. Y cuando ya tenemos decidido qué revoque vamos a utilizar, lo que vamos a hacer es lo que nosotros llamamos la preparación de la pared. Eso consiste en un tomado de junta general que se hace con el mortero adhesivo, el mismo que utilizamos para pegar el ladrillo, y luego un rasqueteado simple, rápido, que eso lo que va a generar es que la pared quede lo más regular posible para poder aplicar los revoques de bajo espesor. Si yo eligiera un revoque de bajo espesor y no hiciera estas tareas, es muy probable que el revoque quede mal aplicado y que después se denoten todas las uniones. Imagínense que nosotros le decimos un mapeo general porque se ven todos los ladrillitos uno por uno. Bueno, eso es producto de una mala aplicación del revoque. Algo pasó, por ejemplo, no hicieron el tomado de junta. Entonces, para todo revoque de bajo espesor o para la aplicación de cerámica, o sea, de revestimientos en pared,
necesito el tomado de juntas y el lijado de la mampostería. Eso se hace una vez que yo terminé la ejecución de la pared, que ya, por ejemplo, ya hice la cubierta, que ya estoy casi decidido a aplicar los revoques. Y no hay que hacerlo a medida que vamos levantando la pared, porque posiblemente nos pase de que tomo la junta hoy y por ahí dentro de un mes o 45 días estoy revocando, va a pasar mucho tiempo, el mortero adhesivo se va a secar, se va a endurecer, se va a cristalizar, entonces cuando uno quiera lijarlo no va a poder lijarlo. Entonces la idea general es tomar juntas una semana antes de estar revocando, eso sería lo ideal. Esta semana nos ocupamos de tomar juntas y la semana que viene ya estamos en condiciones de revocar. Nosotros incorporamos en nuestra costumbre de aplicar los revoques la malla de fibra de vidrio. Muchas veces nos preguntan, che, ¿pero hace falta poner la malla de fibra de vidrio? Bueno, en realidad es un producto que va a minimizar el riesgo de las microfisuras. Es sabido que toda mampostería cuando trabaja, cuando se asienta algo o cuando hay una diferencia de liberación de tensiones, a veces pasa que la microfisura de revoque quedó contenida en la revoque y a veces se transmite en toda la superficie y vemos una microfisura de revoque. Bueno, nosotros lo que sugerimos es que se coloque la malla de fibra de vidrio porque recuerden que vamos a revocar con menor espesor. Entonces eso me determina de que a tener menor espesor tengo un poco más de riesgo de que aparezca la microfisura. Entonces, como recomendación general, ¿hay que colocar la malla de fibra de vidrio? Sí. ¿Dónde? Por lo menos en estos lugares que son los más críticos de la mampostería. En el exterior, si yo tengo mucha fachada, por ejemplo, una casa en un barrio cerrado donde casi todas las caras, todas digamos, todos los puntos de la casa son vistos, bueno, ahí sí vale la pena poner la malla en toda la superficie y no estar cortando un pedacito de malla por acá, por allá. Fíjense que nosotros tenemos que colocar donde hay algún refuerzo vertical, donde hay un encadenado, o sea, la unión de distintos elementos, ladrillo y otro elemento, debe colocarse la malla. Entonces, habitualmente, en el exterior colocamos la malla en toda la superficie y ya con eso mejoramos la condición general del revoque. Le aportamos mayor vida útil, ¿sí? O sea, va a durar más el revoque en buenas condiciones y obviamente la parte estética va a mejorar en ese sentido, que no van a aparecer las microfisuras. Hay dos tipos de rollo de mallas, perdón, una finita o una de cuadrícula chiquita, que es la de 5x5, y una de 10x10, que es para revoques de mayor espesor. O sea, la idea es, si yo utilizo un revoque de bajo espesor, voy a utilizar la malla más chiquita, la más finita. Ahora, si yo utilizo un revoque de mayor espesor, voy por la de 10x10, y eso obviamente es la buena compatibilidad que tiene entre malla y revoque. Y siempre se concentra o se coloca tratando de centrar lo más posible la malla en el alma del revoque. O sea, se forma un sándwich. Se tiene que hacer una carga de revoque, pegar la malla y después con una nueva carga de revoque terminar de llegar al espesor definitivo. No importa si son 5 milímetros o si son 1,5 centímetros. Siempre tenemos que tratar de que la malla quede lo más centrada posible para que funcione como tal, ¿sí? Obviamente en el exterior con más razón vamos a usarla y en el interior también. En estos lugares donde yo tengo los cambios de elementos y en los que le estoy agregando en el interior en todo lo que sea instalaciones embutidas dentro de la pared, sean de electricidad, de lo que sea que yo haya amurado dentro de la pared, tiene que estar colocada la malla. Salvo en los lugares que yo coloqué cerámica, sea porcelanato, ahí en esos lugares no hace falta la colocación de la malla. Norbert, ¿vamos bien? ¿Venimos bien? Venimos bien, Bernie, sí. Bueno. El primero de los revoques que vamos a conocer o que vamos a tratar de que conozcan es el revoque fibrado Retac. Es el revoque más viejo, o sea que nos acompaña hace ya casi 20 años y obviamente tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque se aplica en bajo espesor. Esta es la idea general que nosotros pretendemos, que uno por más casa grande que haga, pueda llegar a tener la prolijidad suficiente para llegar a esto, a poder revocar con un revoque exterior que no supera los 5 milímetros, que se aplica con una llana metálica, que se le da una terminación con un fieltro de goma espuma. Es muy semejante a trabajar como un fino. Lo interesante en este caso es que es de base cemento, o sea, es un gris claro, o sea, queda gris,
no tiene color, después le vamos a aplicar algún acabado, ya sea pintura o ya sea revestimiento acrílico, pero la idea es esta, aplicar un revoque exterior en 5 milímetros de carga final y de una aplicación muy rápida porque es muy sencillo de hacer. Obviamente tengo que tener la condición de que la pared esté prolija porque en 5 milímetros no voy a salvar ninguna irregularidad de la mampostería y que también tengamos el concepto que ya se haya tomado la junta y lijado la mampostería. El revoque fibrado es hidrorrepelente, no necesitamos hacerle el azotado de hidrófugo ni nada por el estilo, se aplica directamente sobre la pared sin ningún tipo de aditivo, se moja con agua, se hace, en la aplicación es muy sencilla y ya les digo, la terminación es como si fuera mejor que un grueso fracasado porque es un revoque con una textura bastante finita, ¿sí? La bolsa de 30 kilos tiene un rendimiento aproximado de 5 metros cuadrados, o sea, el consumo por metro cuadrado es muy bajo, por eso es interesante en cuanto a uno hace el tema de costos de la mampostería. Si yo no tengo esta opción o no la quiero usar, podría ser reemplazada por ejemplo, las bases COAT. Ya ustedes ya deben tener ahí conocimiento, habrán aplicado revestimientos plásticos, ya habrán trabajado con placas cementicias, entonces ya más o menos conocen de lo que hablamos. Esas bases COAT o bases niveladoras o bases flexibles, cualquier nombre que le encuentren de la marca que ustedes utilicen, también se pueden utilizar como entre comillas, revoque sobre retac para luego después aplicar un revestimiento plástico. No lo puedo dejar a la vista, no lo puedo pintar, sino que va a ser una base como para que yo después pueda aplicar un revestimiento texturable, un revestimiento de frente, ¿sí? Entonces, si yo no quiero usar revoque fibrado, puedo tener la opción de la base COAT, de las marcas que ustedes consigan, no hay problema, básicamente funcionan muy bien. Obviamente esas bases, al ser una textura más delgada, más finita, va a estar aplicado en menos espesor, por ahí va a estar en el orden de los 3 milímetros de carga. Siempre acuérdense que en el medio va a estar la malla de fibra de vidrio, como voy a usar una base flexible que es finita, también va la malla de 5x5, ¿sí? Después en la aplicación son semejantes, se aplica con llana, se le dan un acabado o se las lija un poquito, pero la idea general es esa. Revoque fibrado, si yo tengo pensado pintarlo con una pintura convencional, o el día de mañana un revestimiento plástico, no hay problema. Ahora, quieren comprar todo el paquete que les ofrece el revestimiento plástico, por ahí ustedes eligen una determinada marca que les ofrece base COAT, bueno, aprovechen, hagan un combo, compren la base y el revestimiento, entonces ahí logran un número más interesante. Pero se puede hacer esa opción sin ningún tipo de problema, ¿sí? Acá vemos los pasos, primero se moja, se aplica una primera carga, se coloca la malla en toda la pared, dejamos que se oree, lo ideal es dejarlo de un día para el otro, por ejemplo, hoy a la tarde terminar los paños y mañana recién hacer la segunda carga, que sería la definitiva en cuanto al espesor. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar tiempo a que ese revoque se seque completamente. Imagínense que sobre el ladrillo se va a secar más rápido, porque el ladrillo absorbe más la humedad superficial, y en la junta que tengo en el mortero adhesivo le va a costar más secar, va a fraguar más lento. Entonces, si yo me apuro en los pasos y hago una primera carga, pongo la malla y enseguida tapo con una segunda carga, muy probablemente encuentre que después se me genera ese mapeo de lo que hablábamos al principio. La idea es que dejemos secar bien la primera carga ya con la malla colocada, entonces después la segunda carga ya tengo algo bien firme, entonces no va a transmitir, no va a copiar lo que tengo abajo aplicado, ¿sí? Insisto, es una aplicación de bajo espesor. La gente, o sea, los constructores a veces le tienen miedo porque están acostumbrados al revoque grueso, a tapar todo, bueno, pero este es el concepto general. Si yo levanté bien la mampostería, puedo trabajar con bajo espesor sin problemas, porque la prolijidad ya la tengo en la mampostería. Y como ven, acá ven distintos ejemplos de soluciones hechas con fibrado, y obviamente el resultado es prolijísimo. ¿Por qué? Porque ya el plomo es la pared misma, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando yo tengo, al contrario, no tengo la posibilidad de haber tomado juntas, o fui desprolijo, o agarré una obra que hizo otro colega y no le prestaron atención y la pared quedó fuera de plomo, o cuando yo tengo muchas uniones
entre hormigón y mampostería. Por ejemplo, un edificio alto de 10, 15 pisos, cualquiera sea, cuando yo tengo una estructura resuelta, una estructura independiente, en esos casos es necesario aplicar un revoque de mayor espesor. Quizás un fibrado en el piso 10 de un edificio sería difícil hacerlo porque tengo que bajar con el balancín, tengo que tomar juntas, lijar, revocar, entonces mucha superficie y se lleva mucho tiempo. Por esto está desarrollado este revoque que se llama revoque 3 en 1. El revoque 3 en 1 es básicamente como los otros 3 en 1 que hay en el mercado, pero está desarrollado para nuestro ladrillo, para la absorción que tiene nuestro material. Para los que no conocen, por ahí no han usado nunca un revoque 3 en 1, en realidad el revoque se llama así porque incorpora las tres partes de un revoque exterior en una sola carga. Tiene la carga hidrófuga, carga como si fuera un revoque grueso y un acabado muy fino, bien sutil, como para ya luego pintar. En este caso, como ya estamos cargando 1 centímetro o 1,5 centímetros, dependiendo lo que me pida, lo que me exija la estructura o el plomo que yo necesite corregir, la bolsa de 30 kilos va a tener un consumo de más o menos justamente 30 kilos por metro cuadrado, o sea que una bolsa por metro es el rendimiento más o menos general de obra. Si el espesor no supera el centímetro, la bolsa rinde casi 1,5 metros cuadrados, pero eso depende mucho de cómo encaré la obra y cómo lo estoy trabajando. La aplicación puede ser manual o proyectable con las máquinas de proyectadoras de revoque. La bolsa viene en bolsas de 30 kilos, se preparan solamente con agua, pero sí hay un paso previo que hay que hacer. No hay que tomar juntas ni lijar porque yo en el centímetro y medio, ya voy a corregir cualquier irregularidad de la mampostería, pero sí es necesario aplicar un producto previamente que se llama imprimación. La imprimación de Retac es un producto que viene en líquido, se lo aplica con un rodillo, va a quedar con una textura pegajosa, o sea, yo voy a tocar el revoque y va a estar, perdón, voy a tocar la imprimación y va a estar pegajosa. Entonces en ese momento empiezo a aplicar el revoque. La función de la imprimación es, entre comillas, ser una barrera, cortar los poros del ladrillo para que no absorban tanta agua y para que yo pueda aplicar el revoque 3 en 1 con mucho tiempo y sin ningún tipo de apurado. O sea, no me va a apurar nunca el revoque porque justamente está en la imprimación. Lo aclaro, la imprimación de Retac sirve para nuestro revoque 3 en 1. Yo no puedo aplicar la imprimación de Retac y comprar un 3 en 1 de Weber o un 3 en 1 de Claucol o de Mapei o el que hayan elegido. O lo peor, comprar la imprimación de Retac y hacer un revoque tradicional. No. Esta imprimación viene exclusivamente para el uso sobre, antes de aplicar un 2 en 1, que es el de marca Retac, o el 3 en 1. ¿Sí? El fibrado no lleva imprimación, otras alternativas no llevarían nuestra imprimación. Deberíamos consultar con el fabricante o llamarnos a nosotros y decirnos, che, quiero aplicar tal cosa, y enseguida les sugerimos cómo. Pero nunca mezclen imprimación de Retac con otras marcas porque no podemos avalar de que funcionen, porque para eso está nuestra imprimación para nuestros productos. En cuanto a la aplicación del 3 en 1, es muy semejante a lo que es un revoque tradicional. Se presentan fajas secas con metal o aluminio, se las deja bien amuradas, se las presenta bien a plomo y después se hace la técnica que se aplicaría en un revoque tradicional. La única diferencia es que voy a hacer una primera carga, voy a pegar la malla, que en este caso va a ser la malla más grande, la de 10 por 10 milímetros, la cuadrícula más grande, y después voy a hacer una segunda carga para darle un cuerpo general y definitivo al revoque. Esto se reglea, o sea, se va a pasar una regla y se va a cortar el revoque como un revoque tradicional grueso, y después la terminación se la voy a dar a fratacho y a fieltro, como habitualmente se hace en obra. En casos donde yo necesite hacer, por ejemplo, un revoque tradicional, porque no quiero comprar el 3 en 1, porque no tengo acceso al material, bueno, en esos casos, cuando yo quiera hacer un revoque convencional de obra, también se puede hacer tranquilamente en Retac, pero no aplicándolo directamente, sino que antes se hace una base previa con el mortero adhesivo. ¿Cómo es la técnica? Bueno,
En el momento que yo estoy por revocar, voy a preparar las dos mezclas, voy a trabajar con los dos morteros simultáneamente. Por un lado, con el mortero adhesivo, el mismo que utilicé para levantar la pared, lo voy a preparar un poquito más flojo con agua, para que sea más flojito. Entonces con una llana metálica voy a ir llaneando la superficie a revocar, y en fresco, sin dejar secar, voy a empezar a aplicar una primera carga de revoque tradicional con la técnica que ya habitualmente conoce el albañil. De esta forma, el mortero adhesivo, como tiene retardadores de fragüe y está fresco, entonces va a ser una mordiente, pero en realidad lo que esperamos que el mortero adhesivo no me fragüe, o sea, que corte esa absorción del ladrillo y el revoque se fragúe en tiempo y forma, ¿sí? Con esta técnica, yo me aseguro que el revoque tradicional se agarre bien tranquilamente a retac, que en realidad no es un problema de agarre, de anclaje, es un problema de fraguado. Si yo aplicara un revoque tradicional directamente sobre retac, es muy probable que tenga problemas de microfisuras. Y no en el momento de aplicarlo, porque en ese caso el albañil se apura y lo termina y lo fratacha y listo. El tema es cuando ese revoque se seca, por ahí en el primer verano, cuando ya empieza a trabajar a dilatación y contracción, bueno, ahí empieza a generar algún tipo de patología y que se transmite a microfisuras o, en el peor de los casos, algún tipo de desprendimiento. Entonces, debemos asegurar de que el revoque se agarre bien a la pared y que sobre todo fragúe en tiempo y forma. Eso es la tarea del mortero adhesivo en el caso que yo utilice un revoque tradicional. Norbert. Venimos bien, Bernie. Bien. Como ven en la imagen, es el típico escenario donde nos vamos a encontrar con un 3 en 1, por ejemplo, en una medianera de un edificio donde hay que corregir encuentros entre hormigón y mampostería, ¿sí? Bueno, pasamos al interior. En el interior nosotros tenemos dos variantes. La primera, que es la que están viendo en imagen, es la del enlucido interior. Este revoque es de bajo espesor. Esa es la idea del concepto general. Para mi gusto, para quien construye, debería hacer la pared de retac, exterior con fibrado, interior con el enlucido interior. Este producto es un híbrido entre enduido y yeso, ¿sí? Básicamente cumple esas dos funciones convencionales en una aplicación totalmente delgada de 2 a 3 milímetros. También lo podríamos semejar a una masilla de placa, por ejemplo la de Durlock o de Nauf, u otra marca de buena calidad, se me ocurre Anclaflex. El concepto general es aplicar una carga delgada con llana o con espátula, es trabajo bien de pintor o de durlero, y hacer el acabado directamente con este producto, de dejar la pared lista para pintar, y en una carga totalmente delgada y sin la incomodidad de los revoques. Acá no hay que agregarle agua, esto es una pasta lista para usar, viene en baldes de 25 kilos, tiene un rendimiento de 8 kilos por metro cuadrado, perdón, 8 metros cuadrados por balde, perdón, eso es lo que quise decir. Entonces, es una alternativa muy interesante para cuando yo necesito hacer una terminación interior y tengo las condiciones de las que venimos hablando, de que está prolija la pared y de que yo pueda hacer un revoque bajo espesor. Insisto, si yo no tengo este producto o no lo quiero usar, conseguí masilla para placa, bienvenida sea, se compra esa masilla y se utiliza. No es necesario que se aplique este producto. En este caso va la malla de 5x5, porque es un revoque de bajo espesor. Y el concepto general es el mismo, cargar lo justo y necesario, esto se lija, se estira con una llana, o sea, no tiene grandes secretos, cualquier albañil o cualquier pintor o durlero lo va a poder trabajar tranquilamente, ¿sí? Insisto, aparte de ver la alternativa Retac, nosotros también queremos de nombrar otras alternativas para que no se queden con esa idea de la que venimos diciendo, de que muchas veces piensan de que si usamos Retac tenemos que hacer todo lo que dicen ellos, y en realidad no es así. Al contrario, es algo positivo el hecho de poder tener una comunión con otros productos, de no tener que cerrarse en una sola marca, sino poder tener otros tipos
de productos, es muy interesante, ¿sí? Sobre todo cuando estamos haciendo números y podemos lograr economía consiguiendo otros productos a mejor precio. Todo lo que sea cerámica y porcelanato o lo que sea de revestimiento para pared, lo voy a poder aplicar directamente sobre la mampostería. Esto sí es muy interesante en el hecho de que no tengo que hacer revoque impermeable bajo revestimiento, sea baño, sea cocina. No hace falta revocar antes de aplicar la colocación, de hacer las colocaciones de los revestimientos. Y esto suma a lo que veníamos hablando de las clases pasadas, que habíamos hablado del concepto general de RETAC, de utilizar menos consumo de productos, de optimizar el espacio en el interior, sobre todo en los baños y cocinas, donde nos encontramos muchas veces que lo que proyectamos, lo que dibujamos en el plano, cuando vamos a la realidad las medidas cambiaron por H o por B, el revoque engrosó más y perdimos bastantes centímetros en cada mampostería. Bueno, eso, el resultado general es que yo después tengo que ir acomodando los artefactos para que entren, para que calce justo. Bueno, en ese sentido, el uso de RETAC me genera ese aprovechamiento de la superficie completa, porque yo tengo, imagínense en un baño, el tabique de 10 centímetros de RETAC y ya puedo pegar la cerámica directamente. Entonces ya contemplo ese centímetro y moneditas que me va a cubrir la cerámica y ya con eso cumplí el ancho total de la mampostería. Eso es un gran beneficio a la hora de hacer una terminación, ¿sí? Y obviamente el tiempo. No tener que esperar a que revoquen, no tener que esperar a que se amure todo lo que es cañería. Acá ya tengo toda la pared a plomo, entonces el instalador hace todas las instalaciones con el plomo ya hecho, después venimos con la colocación y es mucho más rápido esa transición en los distintos rubros. Instaladores y lo que es el colocador en cuanto a lo que es terminaciones, ¿sí? Bueno, obviamente, si yo voy a utilizar cerámica roja, la convencional, voy a comprar el pegamento para cerámica roja que utilicé toda la vida, la marca que ustedes quieran elegir, es bienvenida. No es necesario o no existe un mortero especial para RETAC para pegar cerámica. Se usa el que convencionalmente se usa en la obra. Obviamente, si es porcelanato, comprarán mortero para porcelanato. Eso no cambia nada, lo único que cambia es que no lo van a revocar antes, ¿sí? Ahí ven distintos ejemplos de revestimientos en baño y en cocina, directamente sobre el ladrillo. Obviamente el resultado es prolijo, porque ya la mampostería está prolija, o sea que no tengo ningún tipo de problema. Una variante que puedo tener también presente a la hora de hacer el proyecto es aplicar revoques de base yeso. Ustedes obviamente ya los deben conocer, o si no los conocen los nombro. Históricamente el yeso tenía esa contra, ¿no?, de la mala publicidad o la mala fama, de que lo aplicás, lo mirás mal y se marca, o lo aplicás y los nenes te lo hacían desastre. Bueno, ese concepto general del yeso es normal para los yesos viejos, antiguos que se utilizaban hace mucho tiempo. Han evolucionado bastante, de hecho hoy hay en el mercado varias marcas de productos de base yeso. Los más conocidos son estos, el de Alpress, el Tuyango SG de la gente de Weber, el Tuyango convencional, que también es fácil de aplicar, y también está la opción del Rotbandenauf. O sea, lo interesante es que tiene las cualidades del yeso, pero en realidad son mucho más duros, más plásticos a la hora de colocarse, por ende tienen un mejor rendimiento. Estos yesos, una vez terminado, aplicados, quedan muy duros y no se lastiman como se lastimaba el yeso viejo. Y lo interesante en este caso es que se puede jugar con el espesor de revoque. Lo puedo llevar de unos 5 o 6 milímetros de carga final a 1 centímetro y medio. Imagínense la situación en un edificio donde yo tengo mucha superficie para revocar, pretender que hagan la aplicación de 3 milímetros con una llana y después lijar, por ahí les lleva mucho tiempo. Entonces acá eligen un yeso de estos Alpress o Tuyango SG, contratan a un aplicador con máquina y hacen el yeso proyectable. Entonces ahí en 1 centímetro resuelven todo
y no tienen que andar lijando, nada por el estilo, sino que el acabado es mucho más rápido y más interesante. Entonces es una propuesta como para analizarla, para tenerla ahí a mano, no es muy cara. Si uno se hace la cuenta en la economía, en el resultado final es un revoque que es tentador en cuanto al consumo, entonces el precio es bastante sencillo. Insisto, después cada uno elegirá la versión o lo que vaya a colocar. Eso dependerá por ahí sobre todo del yesero que contraten. Che, yo uso Alpress, me gusta más, listo, compraremos Alpress o el Tuyango, listo. Eso queda a criterio de cada uno, ¿sí? Bueno, si uno quisiera poder aplicar pintura sobre Retac porque simplemente le quiere dar un acabado a la mampostería, lo pueden hacer tranquilamente, no hay ningún tipo de inconveniente. Cualquier pintura de base agua, las que hay hoy látex, poliuretánicas, fibradas, cualquier tecnología que utilicen, se puede utilizar sobre Retac. No hace falta nada por el estilo, solamente tomar junta y lijar la mampostería. Sí aclarar de que si uno pinta la mampostería, el día de mañana se aburrió o quiere hacer un revoque tradicional o un revoque para hacer otro acabado a esa pared, ya no tiene la posibilidad de que agarre ningún revoque de base cementicia. Entonces, el concepto que nosotros sugerimos es, si vas a dejar la pared a la vista definitivamente, sí, pintala. Ahora, si no sabes qué va a pasar o, o te quedaste sin plata para terminar la obra, bueno, que la dejen así cruda, se ensuciará, juntará polvo, cuando llueva se va a mojar, va a juntar un poco de moho, pero dentro de un año, 2 años, agarro una hidrolavadora con agua clorada, un buen cepillo y lavo la pared y voy a tener la posibilidad de aplicar algún revoque, ¿sí? Eso es como para tenerlo en cuenta a la hora de decidir una pintura directamente sobre la mampostería. Acá tienen ejemplos de yeso aplicados directamente en la pared. Obviamente no hay gran historia, o sea, lo interesante es que se consume menos yeso que en la mampostería tradicional, obviamente, porque la prolijidad eh, me beneficia en ese sentido la aplicación del yeso, ¿sí? Otras opciones, después si quieren, si se les ocurre alguna y la quieren nombrar, nómbrenla y la vemos. Empapelados, hoy hay, no es el empapelado viejo y conocido que tenemos grabadas en la cabeza, sino que ahora hay empapelados de base fibra de vidrio, con cierta textura, o sea, podemos aplicar directamente ese acabado y queda muy, muy bien. Lo que dijimos del ladrillo a la vista, el ladrillo a la vista primero lleva un poquito más de trabajo, obviamente, en la aplicación para ser mucho más prolijos y lleva esa tarea de lijar bien la mampostería y después hacer un acabado con pintura o con un impermeabilizante para ladrillos. Eso, como cualquier otra mampostería, se debe hacer, ¿sí? Lo que siempre decimos es que cuando dejan el ladrillo a la vista, y ojo con el tema del mantenimiento, ¿no? Hay que decirle a los clientes o recomendarles se puede, sí, se puede, pero hay que mantenerla. Y habitualmente no lo hacen y por eso después tenemos fachadas que se deslucen por el poco mantenimiento que se le hace a la casa, ¿sí? En ese caso hablamos más de experiencia que de otra cosa. También tenemos en el interior la opción más reciente, cada vez lo vemos más en obras, sobre todo en obras de mucha superficie, que es la placa pegada sobre la mampostería. La gente de Durlock desarrolló su placa RS de revoque seco. La técnica es muy, muy sencilla, se colocan el pegamento RS sobre la placa y se la arrima a la pared y se la va dejando a plomo. Como yo tengo la mampostería prolija y está a plomo, lo que hago es adosarla como si fuera una cerámica, ¿sí? La pego con este pegamento RS, ya tengo el primer parámetro y ya después continúo con las siguientes placas. Las placas vienen en 260 de largo, entonces van paraditas, por ende no hace falta mucha mano de obra, una persona sola puede trabajar tranquilamente. Entonces es interesante desde ese punto de vista. Por ejemplo, para aquel que está haciendo autoconstrucción, o para cuando yo necesito mucha velocidad, ya tengo el equipo de urleros, bueno, pongo a hacer esta tarea
En cuanto a costo, por ahí un poco más elevado que una alternativa de yeso, pero como siempre decimos, hay que evaluarlo, depende de la conveniencia nuestra. Si yo voy a pagar un poco más, pero esto lo voy a hacer más rápido y voy a hacer los acabados más rápidos, bienvenido sea, porque en la cuenta definitiva ahorré tiempo y el tiempo también es plata, ¿sí? Por eso cada uno elegirá sus versiones. Ahí ven a la izquierda las placas ya pegaditas sobre la mampostería y quedan muy bien, no hay grandes problemas en ese sentido. Y también está la opción de pegar piedras, ya sean de uso interior o exterior. La piedra se aplica, si es la chiquitita, la finita, la que está rectificada, se pega con el mortero adhesivo Retac o con cualquier pegamento para cerámica directamente sobre la mampostería, no hay ningún tipo de problema. Ahora, si es piedra natural más grande, en ese caso van a usar la técnica que utiliza el pedrero con su mortero, que es normalmente arena y rico en cal, con un poco de cemento. Pero antes de hacer esa aplicación, lo que van a hacer es retomar la técnica del revoque tradicional, ¿se acuerdan? Mortero adhesivo aplicado con una llana lisa. A medida que voy aplicando con la llana, voy haciendo el pegado de la pieza de piedra con el mortero para que haya elegido el pedrero, ¿sí? En ese caso cumple la misma función el mortero. Retardar el fraguado de ese mortero para piedra, entonces evita que se queme y que no tenga problemas con el agarre de la piedra. Bueno, hasta acá llegamos con la charla sobre el tema revoques. Como siempre decimos con Norberto, déjenlo a criterio de ustedes y una vez que ya está tomando forma la mampostería, por ahí comprar en la primera compra en los ladrillos, mortero y comprarse el revoque fibrado y por ahí al final de cuentas no lo pudiste usar, esto es un problema. Por eso digo, no se asusten cuando lleguen a la etapa de las terminaciones. Compren el ladrillo, compren el mortero, levanten la pared, tratando de ser prolijo y después van viendo las opciones que hay. Ya digo, el mercado hoy ofrece bastantes alternativas, entonces está bueno que en el momento de revocar veamos qué es lo que nos conviene en ese momento y ya con eso poder decidir con qué seguir para darle la terminación a la obra, ¿sí? Sí, Hay exacto. En el mercado tenemos todo tipo de revoques que van perfecto con este tipo de ladrillo. No, no van a dar ningún problema. Correcto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alfonso, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo te va, Sí, Soledad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarte, yo utilizo Retac normalmente para mis obras. Bien. Quería consultarte en caso de aplicar revoque tradicional, ¿qué es lo que debe aplicarse debajo? ¿Me podés recordar? Porque no es... La idea del revoque tradicional es, si yo lo aplico sobre la pared de Retac directamente, por ahí en invierno no tengo tanto problema, pero en verano se me va a secar demasiado rápido, entonces se va a deshidratar y va a tender a desprenderse, no va a tener una comunión con la pared. Entonces lo que yo tengo que hacer es cortar la absorción Claro, que tiene el ladrillo. Por eso yo utilizo el mortero adhesivo, el mismo mortero con el que pego los ladrillos, hago un llaneado con una llana metálica fina, lisa, perdón, hago una capa delgada de unos 2 milímetros de carga final y cuando esa capa todavía está húmeda, le aplico el revoque tradicional con la técnica que ya conoce el albañil. De esa forma, el mortero lo que hace es evitar de que el agua sea absorbida por el ladrillo, entonces fragúa en tiempo y forma y no vas a tener ningún tipo de perfecto, problema. Lo que nunca hay perfecto. que hacer, y gracias por la pregunta, es aplicar el mortero hoy y dentro de 2 semanas revocar. Eso no tiene sentido. El trabajo tiene que Bien, ser simultáneo. Mortero adhesivo y en fresco aplicar el revoque tradicional. ¿Sí? bien, perfecto. ¿Otra consulta te puedo hacer? ¿Sí? Eh, dos preguntas en realidad. El tema de los gremios se queja bastante digamos, cuando tiene que tomar, por ejemplo, el turlero, tomar la estructura a la mampostería por el tema de los anclajes. ¿Qué De los sugerís vos? anclajes. El carpintero, por ejemplo, igual, se queja por el tema de sí, los tornillos, los tarugos, etcétera. Bueno, se quejan porque no conocen cómo hacer los agujeros, es así, es simple. Si vos usas tornillos y tarugos, tenés que usar primero que nada una buena calidad, nosotros sugerimos que sean los de Fisher,
y que se respete lo que nosotros normalmente decimos. Si vos tenés un tarugo o un taco de 10 milímetros, la mecha tiene que ser de un diámetro menor, tiene que ser de 8 milímetros. No es necesario que se utilice mecha de mampostería. Habitualmente el durlero o el carpintero tiene mechas de mampostería. Entonces esas no van sobre Retac, tiene que ser una mecha común de chapa, porque yo lo que tengo que tener en cuenta es que el tarugo o el taco entre clavado en la mampostería, que se clave. Eso me va a asegurar de que cuando yo rosque el tornillo, las aletas que tenga el tarugo se expandan bien y se agarre bien. La gente de Fisher tiene montones de soluciones, pero en Retac funcionan muy bien las tres. El S, que es el simple de Fisher, el SX o el UR. Cualquiera de esos tres tipos de tarugo funciona muy bien sobre Retac. Pero independientemente del tarugo, es importantísimo que se agujeree con esa mecha menor, que entre el tarugo entre clavado y que entre justo. Sí, eso es una precaución Muchas veces pasa eso, que agujerean, que normalmente tenemos. claro. Y si por ahí tenés una mano de obra que no la podés convencer porque los chicos ya están habituados a trabajar así, bueno, adicional de Poxipol. Comprá Poxipol, la masilla bicomponente A y B, te preparas el Poxipol, limpias el agujero, le sacás todo el polvo, le mandás el tarugo, roscás y una vez que se secó eso, funciona muy a la maravilla y va a tener mejor anclaje. ¿Sí? Bien, ahí me gusta más, ahí me gusta más. Sí, porque seguro de convencer a los chicos que les funcione bien es más difícil, ¿no? Pero bueno, entiendo esas cositas que Una tiene buena la opción. obra. Sí, me parece buena opción. Y por último, bien, y por Sí, último te consulto el tema de la seguridad del radillo de Retac, que es un tema que me preocupa, lo utilizo igualmente, pero lo veo a veces, digamos, como en inferioridad de condiciones en ese aspecto solamente, no en el resto, porque lo otro conozco las propiedades y son excelentes, se pero cortó el la parte de que dijiste de seguridad. tema ¿A de qué te seguridad es referís? como que daría la impresión de que, no, del tema del acceso el acceso desde el exterior, por ejemplo, hacia un interior, en el caso bueno, obviamente que cualquier obra uno puede entrar, ¿no? Una masa y Claro. estás en un Sí, rato adentro de cualquier lado, pero es como que lo veo un poco más inseguro bueno, en ese en aspecto. realidad eso es una percepción por conocer el material que es livianito. Ahora, Claro, primero que nada, si te quieren entrar es más fácil violar una puerta o una ventana que violar la mampostería. Eso primero, ¿no? Segundo, se les ocurre hacer un boquete, bueno, se van a encontrar que van a golpear la mampostería de Retac y es cierto, sobre el ladrillo lo que van a hacer es compactar aire, o sea, le va a costar más porque vos, imagínate en una mampostería de ladrillo hueco, vos rompés el revoque y ya impactás sobre las celdas de aire que son grandes en un ladrillo hueco, o sea que el impacto hace que rompas. En este caso, te puedo asegurar que si vos haces una casa con Retac y la querés a abrir un boquete sobre la mampostería, te va a costar más porque tenés que lidiar con eso, porque se te va a clavar la herramienta porque compactás el aire, no rompes por impacto. Segundo, cada 25 centímetros tenés una junta adhesiva que se endureció y que dentro de sí, un año va a ser rígida. Tercero, si ya está revocada la mampostería y está pintado, nadie sabe si es retaco, si es mampostería tradicional o si es mampostería o si es un claro, búnker de hormigón. sí, Eso, obviamente, ese nunca punto vamos también, a, sí. Hormigón, tal obviamente cual. nunca elegir, si vos sos profesional, nunca te voy a decir, che, hace una cárcel o hace una caja de seguridad de un banco, hacela con Retac. Sería una locura. Pero para un uso civil, jamás hemos tenido problemas de ese tipo que hayan agujereado una mampostería. Pero sí es cierto, o sea, podría pasar, y sí, Bien, podría pasar como cualquier otro ladrillo. ¿Sí? sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Ahora vamos a tocar el último de los temas, que es por ahí el que más llama a debate o a discusión, o como ustedes le quieran poner el nombre, no hay problema, lo hablamos. Que es el tema costos. Históricamente, Norberto y yo llevamos 15 años en la empresa, siempre nos chocamos contra esa frase o contra esa parte de los clientes que nos dicen, no, al final no voy a utilizar Retac porque me resulta caro. Y claro, uno lo entiende a primera instancia, pero después nos queda en la bronca de decir,
che, loco, nos perdimos tal obra porque se quedaron con ese concepto. En realidad, claro, uno tiene la percepción de que el ladrillo es caro, de que el sistema es caro, porque uno se simplifica la mirada o mira simplemente el precio del ladrillo. Y obviamente ahí sí hay una diferencia sustancial. Yo compro un ladrillo Retac y compro un ladrillo hueco y hay una diferencia abismal. Pero ahora vamos a ver que cuando uno hace una evaluación económica final, el resultado no va a ser mucho más caro. Puede ser que sea un poquito más caro con Retac, sí, pero van a ver que la diferencia no es la de la que ustedes piensan. Históricamente nos encontramos con eso. No, me va a salir el triple la casa. No, o el doble, o lo que sea. Bueno, ese número no es real porque, insisto, se hace una evaluación de precio. Lo que nosotros queremos que ustedes aprendan y que transmitan a los clientes, que a veces son los más difíciles de entender, es que hay que hacer una ecuación económica del material y no una cuestión de precio, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hablar con Retac y sacarnos ese miedo de que Retac nos va a salir más caro, eso les puedo asegurar que no. Si les resultó el triple de caro que construir una casa con Retac de lo que hacen con la mampostería tradicional, algo pasó en el medio que se desbandó o, o no hicieron las cosas bien o algo pasó, pero no puede ser que uno, cuando haga una cuenta económica final de la mampostería o de la casa en realidad, llegue a la conclusión de que es más caro. Vamos a conocer y vamos a desglosar un poquito el costo del material para que uno tenga un poquito de noción de precio, ¿sí? Y ahí vamos a conocer un poquito cómo se compone el metro cuadrado de la mampostería. Primero que nada, a nivel de prestaciones, también tenemos que empezar a considerar estos puntos. Es decir, si yo te levanto la pared con Retac, mi cliente, el beneficio va a tener un beneficio de toda su vida en el ahorro de energía. Entonces eso también amortiza el costo de haber encarado la obra con Retac. Lo deberíamos considerar a la hora de evaluarlo, digo, ¿no? Segundo, todo lo que vemos acá, la baja absorción, el hecho de que nunca vayan a tener problemas con la humedad, que todos sabemos que en algún momento aparece, o por humedad de cimiento, o por humedad de pared, siempre tengo los lamparones, bueno, en Retac no debería pasar. El ladrillo es más liviano, se trabaja más rápido, más cómodo, la ejecución de la mampostería debería ser más rápida en cuanto a los pasos, se simplifica, menos tarea, menos acarreo de materiales, menos ayudante, menos mano de obra. Entonces todo eso genera una economía, pero la va a generar en el momento que yo esté levantando la pared. Yo no puedo decirles hoy, che, se van a ahorrar X pesos por hacer con Retac porque se van a ahorrar una mano de obra o un ayudante o lo que sea. Ustedes lo van a tener que evaluar de acuerdo a la cantidad de gente que tienen en su estructura, cómo trabajan, cuáles son los tiempos que manejan. Eso es una evaluación que obviamente lo tiene que hacer el profesional en conjunto con el cliente y hacer la cuenta a ustedes, ¿sí? Pero digo, a la hora de valorizar esas cosas, yo debería tener en cuenta esa prestación. El hecho de trabajar de Retac me genera un ahorro de consumo de materiales, un menor desperdicio. Eso se traslada directamente a aprovechar todo el ladrillo, a no tener problemas de abastecimiento en ese sentido de que me quedé sin arena o me quedé sin cal o me quedé sin cemento y yo no puedo avanzar. Y yo me puedo asegurar de que ustedes muchas veces han pagado jornales para que la gente esté con los brazos cruzados porque pasó algo y no llegó el material. Entonces, al comprar el ladrillo y el mortero, ya resolví gran parte de la mampostería. Entonces, todo lo que viene alrededor, todo lo que funciona como satélite, eh, el abastecimiento de arena, de cemento, de cal, de alambres, de clavo, de madera, ustedes saben que la obra, el alambre, el clavo y la madera se la comen porque nunca alcanza, siempre hay que comprar y hay que tener. Bueno, eso se reduce mucho, entonces también tiene un impacto en el desarrollo de la obra. Al principio no lo voy a ver, me voy a ahorrar cuánto, lo que me dijo Bernardo, cuánto me voy a ahorrar, no sé, pero sí es cierto que voy a poder trabajar de una manera más tranquila, con menos estrés en ese sentido en el abastecimiento. Por eso el aprovechamiento del ladrillo hace que el resultado final sea que achiqué tiempos. Y obviamente tiempos es dinero. Sin dudas, cada uno de los involucrados, ya sea el profesional,
ya sea el cliente, aquel comitente, o ya sean los constructores, los que están en obra, cada uno verá su función y obviamente su beneficio que tiene el uso del ladrillo. Pero sin duda, el más grande, el gran beneficio es para quien tenga esa casa. El día de mañana va a ahorrar energía toda su vida y eso es obviamente economía para el futuro. Entonces nosotros siempre decimos que Retac me ofrece todo esto, ¿no? Comparado con el rojo, con la mampostería roja. Aislación térmica, resistencia al fuego, velocidad de obra, menos tiempos de preparados morteros, los acarreos de materiales, la optimización de las horas hombre, o sea, todo este listado hace que uno, cuando los ponga en la balanza, diga, che, espera, Retac era más caro y no sé, porque mira, me ahorro estas cosas, o voy a economizar en cuanto a tiempos. Dependerá de cómo cada uno lo ve. Ustedes habitualmente en la costa tienen la problemática que llega una fecha límite y no pueden seguir levantando paredes, no pueden hacer nada, se tienen que ir de la obra hasta el año que viene, bueno, para que esté la temporada. Bueno, poder haber hecho una casa más rápido y poder llegar a ese límite que tienen ustedes, bienvenido sea. O sea, cada uno le va a encontrar su beneficio, pero sin dudas que cada uno lo tiene así, a ese beneficio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es, en esta primera comparativa nosotros hicimos algo global. ¿Y qué hicimos acá? Igualamos la condición del K en las mamposterías. Entonces acá estamos teniendo la idea de aislación térmica. Entonces lo que podemos decir como conclusión es que si yo estoy evaluando la mampostería considerando la aislación térmica como primera medida, sin dudas Retac es más barato. Obviamente esto es un precio de referencia. Después los invito a ustedes a hacer los precios locales con el corralón local y sacar los precios locales, porque obviamente en cada localidad, en cada zona, los precios varían, pero es para que tengan una referencia nada más. Después el número fino háganlo ustedes. Pero fíjense que Retac, en cuanto a aislación térmica, sin dudas, Retac es más barato. No es doble muro, es un simple muro, no tengo que agregarle adicionales como es lana de vidrio o tergopor o una barrera de vapor tipo Tyvek, tipo Wichi, ninguna placa, o sea, ya tengo los 15 centímetros de mampostería, me generan ese ahorro de tiempos y de materiales y obviamente el ahorro de energía para quien viva en esa casa, ¿sí? Entonces, primera conclusión que sacamos, si lo pensamos de la parte térmica, no hay con qué darle retaques más baratos que otras opciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos el costo solamente en el detalle del ladrillo, de mampostería, y no tengo en cuenta la parte térmica, no tengo en cuenta ninguna de esas prestaciones ni nada, ¿sí? Solamente vamos directamente a los precios de la mampostería del metro cuadrado. Bueno, obviamente acá sí hay una diferencia grande a favor del hueco. Fíjense que los valores del ladrillo hueco es la mitad casi del precio que lo que me ofrece Retac. Pero ¿cómo pasa que va a empezar a penalizar el ladrillo hueco con su junta de asientos? Tenemos más ancho, más carga, entonces empieza a penalizar por ese lado. Retac, al contrario, una junta delgada que me ofrece menor consumo de mortero. Sin dudas los revoques empiezan a tener en cuenta esto. Por eso decíamos al principio, lo ideal es que se trabaje con la mampostería lo más prolija posible para llegar a la etapa final de los revoques y poder aprovechar esto, de revocar bajo espesor y de optimizar el recurso, ¿sí? En los revoques acá igualamos las mamposterías con el mismo revoque, el yeso. Si yo quisiera poner en esta y querer ganarle a la pared de ladrillo hueco, bueno, le pongo un revoque de los míos, el enlucido interior, o una masilla Durlock. Me va a consumir menos y voy a tener una economía mayor de consumo en el revoque. Al yeso, a la pared de ladrillo hueco no le puedo hacer nada de estos enduidos. Le voy a tener que hacer un yeso primero. Por eso acá quisimos tratar de que sean lo más pareja posible en cuanto a la evaluación, ¿sí? Por eso igualamos en materiales. Obviamente el consumo de yeso es menor en Retac que en la mampostería tradicional. Y fíjense lo que cuenta el desperdicio. Y esto habitualmente en la obra no se tiene en cuenta. Ustedes compran materiales, pero no saben cuánto se aplicó, porque en algún momento va a volver a comprarse arena,
o falta cemento, o los ladrillos mismos vienen rotos en el pallet, y eso ya me genera un desperdicio de obra muy grande. Y no es que están trabajando mal ustedes, yo siempre digo lo mismo, no es que estamos atacando a la obra tradicional o a ustedes como profesionales, sino que es algo que es habitual porque es parte de la forma de trabajo que tenemos arraigada. Ahora, si yo puedo trabajar con una pared más limpia, seca, con menos cantidad de agua, en menos tiempo, voy a aprovechar sin dudas el material y voy a bajar el consumo de desperdicio. Impacta sensiblemente en el metro cuadrado, y a final de cuentas Retac sí era más caro, pero fíjense que hay 200 pesos de diferencia. O sea, si lo quisiéramos poner una pelea de boxeo, es un empate técnico. No hay una diferencia del doble o del triple que de lo que piensa la persona. Por eso digo que esto está bueno que uno como profesional lo tenga en cuenta a la hora de evaluarlo con un cliente, que el cliente se va a asustar, va a ver el número de Retac entre el ladrillo y mortero y va a decir, no, esto, vos estás loco, no te voy a usar nunca Retac. Dejá, vamos con el hueco. Lo que pasa es que, claro, la inversión inicial, lo que yo desembolso al principio de la obra es más alto, eso sí es cierto. Ladrillo y mortero adhesivo me va a salir más caro que el ladrillo hueco, la arena, el cemento y la cal. Pero a medida que yo vaya avanzando con la obra, esa balanza se va a empezar a equilibrar y el resultado tiene que ser este, más o menos parejo. Insisto, si yo quiero mentirles, le podría haber mentido en los precios acá y podría haber igualado el costo del ladrillo hueco, pero no es la idea. La idea es hablar lo más franca posible, lo más francamente posible, y que realmente tengamos la realidad de esta. ¿Es más caro que el hueco? Sí, 200 mangos, 200 pesos. Digo, en una evaluación económica no debería incidir este costo, porque yo ya en algún ítem lo puedo llegar a igualar. Me ahorré un ayudante, no sé cuánto está hoy el costo de un ayudante, cuánto estará por día, no me acuerdo, ya perdí la referencia, pero ya aprovechar y tener una cuadrilla con un chico menos en la obra, obviamente que es un ahorro para ustedes también, para los jornales, eso sin duda. Entonces, la diferencia que me pudo haber salido un poquito más caro Retac, lo estoy haciendo, lo estoy economizando en mano de obra. Sin dudas, esto es lo que nosotros tratamos siempre de aprender o de transmitir, que se haga que se abra un poquito más el panorama y se haga una evaluación más general de la obra, ¿sí? De no quedarse solamente con el precio del material, sino que hacer una ecuación económica. Obviamente esto es un tabique interior. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy hablando de mampostería portante? En el caso de una mampostería, sobre todo en el exterior, donde yo necesito que esa mampostería soporte un peso de una cubierta o un entrepiso. Bueno, en este caso, si uno compara el ladrillo Retac contra el ladrillo hueco portante, también hay una diferencia, como ven, siempre se repite, más o menos es lo mismo. Arrancamos con Retac mucho más caro, ladrillo contra el ladrillo hueco, pero ahí empezamos a emparejarlo, a economizar con el mortero de asiento. En este caso, el revoque fibrado Retac es la alternativa que yo utilicé para el exterior. En el caso del hueco no podría aplicar el fibrado, voy a un 3 en 1 premezclado, ¿sí? Y en el interior me pasa lo mismo. Elijo el mismo revoque, pero ahora cambia el espesor. En Retac va a ser de 4 o 5 milímetros aproximados, y en el interior va a estar en el orden de los 10 a 15 milímetros. Obviamente siempre cuenta final, y el resultado es este. También, ¿la diferencia de Retac es más cara? Sí, pero estamos hablando de lo mismo, 200 pesos por metro cuadrado. Por eso el resultado, o lo que queremos tener como conclusión, es que si uno construye con Retac, no va a salir más cara la obra. Van a cambiar la forma de desembolsillar, o sea, de sacar la plata, sí es cierto. Al principio voy a tener un gasto mayor, pero eso se va a regular tranquilamente en el desarrollo de la obra en sí. Y en edificios, donde yo tengo que hacer la parte solamente de cerramiento, acá sin duda también hay un gran beneficio del usar Retac, porque en un edificio, cuando yo tengo que hacer la carga vertical, o sea, el suministro de los materiales de forma vertical, se demora mucho tiempo. No sé si alguno tuvo la experiencia de haber construido un edificio, o charlan algún colega que les cuente. La obra en un edificio es mucho más compleja, los tiempos
se dilatan más porque hay más tiempos de abastecimiento de obra, llevar verticalmente a todos los pisos, siempre hay gente abajo produciendo mezclas, morteros, siempre hay ruido de trompo y de mezclas de arena y cemento y cal. Bueno, eso en RETAC también se hace, pero en menor medida. Yo puedo ir distribuyendo los ladrillos piso por piso, bolsitas de mortero de 30 kilos por metro por piso, y entonces la obra se resuelve mucho más sencilla. La construcción en edificios se hace más rápida y obviamente también teniendo en cuenta la posibilidad de no llevar tanta gente. En un edificio que quizás hay, por ejemplo, una gran constructora que tiene todo en regla, que lleva a la gente todo en blanco, que hay un costo de carga social muy alto, poder ahorrar una o dos personas en un edificio es sin duda un beneficio en cuanto al ahorro de recurso humano, de horas hombre en la colocación, ¿sí? Y en este caso, particularmente, nosotros hace poquito tiempo también desarrollamos un producto nuevo que se llama Rapid Retac. Es un mortero desarrollado de base cemento, es semejante al mortero adhesivo, pero tiene una condición, es que se aplica con manga, ¿sí? No sé si ya conocen al Dundun, o al Weber Listo, o al Rapid Vic de la gente de Claucol. Son productos que se aplican con manga, que se hacen 2 cordones continuos con este mortero y se pegan los ladrillos, los mampuestos. Bueno, nosotros desarrollamos el nuestro, obviamente porque está desarrollado exclusivamente para el uso en HCCA. Lo interesante en este caso es que el consumo de mortero baja considerablemente, ¿sí? Al ser aplicado en 2 cordones siempre continuos, el consumo de mortero baja a 2.7 kilos por metro cuadrado y obviamente es mucho más rápido, porque la persona, perdón, la persona hace cordones con una manga de nylon y es un resultado más rápido. Me olvido de los trompitos, me olvido de justamente los acarreos grandes que hay en la obra, en las obras de edificios, entonces me genera una economía. Solo sirve para este caso, para cuando yo tengo que resolver mampostería de cerramiento. No lo puedo utilizar con el ladrillo de 15 portante o con el de 20, simplemente sirve para resolver todo lo que es tabiquería, sobre todo tabiquería de cerramiento, ¿sí? Y acá lo mismo, la cuenta más o menos es pareja como la anterior, la del portante, pero fíjense también acá, el resultado es que como economicé con el mortero adhesivo, voy a tener un ahorro también, lo ponemos en el mismo caso, empate técnico, no hay una diferencia sustancial, pero sin dudas el beneficio en este caso, encerramiento de mampostería de un edificio, debería ser por el tema de la mano de obra, de economizar cantidad de gente y que se ahorren los tiempos, ¿sí? Que se vayan reduciendo los tiempos, sobre todo en el tema de las terminaciones. Imagínense terminar en un edificio o baños y cocinas donde hay por ahí 10 baños y toilets y 10 cocinas o 5, lo que sea. Bueno, las terminaciones en edificios se lleva mucho tiempo y entonces el uso del RETAC hace que sea esa terminación sea mucho más rápida y más sencilla, ¿sí? Entonces, conclusión final. ¿Es más caro construir con RETAC? Podríamos decir sí o podríamos decir y hay que ver. Pero lo que nosotros siempre buscamos en este caso es que pierdan el miedo a pensar o que se saquen ese concepto de que RETAC es carísimo, de que nadie puede construir con RETAC. Al contrario, nosotros nacimos hace 25 años y cada vez se utiliza más. Por eso, en noviembre del año pasado, eh, incorporamos una segunda planta productiva que está en el Chaco. Por eso, si todo va bien y si se acaba toda esta pandemia, dentro de un tiempo estaremos inaugurando una tercera planta productiva que va a estar en la provincia de Buenos Aires. O sea,
es claro que el crecimiento de Retac es continuo y tiene una proyección muy grande, porque, insisto, cada vez más es esto, la necesidad de cambiar la metodología de trabajo, de tener otras herramientas. Retac como solución para nuestra vida útil, sin dudas es un gran beneficio. Y lo que siempre decimos es esto, de perder el miedo, por ahí empezar a utilizarlo en una pequeña reforma, en una ampliación en planta alta, siempre decimos lo mismo, de adaptar el ladrillo que se adapte a nuestra forma de trabajo, ¿sí? Con nuestra gente. No es necesario contratar a astronautas de la NASA, simplemente con nuestra mano de obra, con un poquito de atención a los primeros pasos de cómo se aplica el ladrillo y cómo empezar a encarar la obra, el resultado va a ser óptimo sin duda, ¿sí? Norbert, no sé si hay algo para acotar. A ver, hay que hacer un análisis completo siempre con Retac. Es como dijo Bernie, si hacemos ladrillo por ladrillo, es que son otras realidades, ¿no? Pero si hacemos el análisis completo, conviene muchísimo trabajar con Retac. Esa es la realidad. Exacto. Norbert, ahí están pidiendo que dejemos el teléfono. ¿Lo podrás poner ahí en el chat? Sí, ya estaba haciendo eso en este momento. Ah, bueno, buenísimo. Es así, es lo que siempre decimos, que históricamente han evolucionado todas las cosas y la construcción quedó medio como quedamos ahí atrás, no le prestamos mucha atención, pero hoy es el momento, creo que, ayer teníamos la charla con una escuela técnica de futuros profesionales, futuros maestros mayores de obra, y le decíamos lo mismo, ustedes son parte de ese cambio y justamente es lo que estamos empezando a vivir ahora, que hay cada vez más productos y eso está bueno porque nos va a empezar a cambiar la forma de trabajo y vamos a poder tener una forma mucho más, con mejor nivel y de mejor manera para todos, ya sea para nosotros como profesionales o para los mismos chicos de obra. Yo siempre pienso en la gente de obra porque tengo mucho contacto con la obra y digo, poder llevar un material que le permita trabajar más relajado, que no se mojen las manos, que no se mojen los pies los días de invierno que tienen que mojar ladrillos. O sea, es un cambio bastante interesante para todos. Y el resultado tiene que ser esto, es decir, de sacarse el miedo y empezar a incorporar tecnologías nuevas, porque esto es lo que se viene y obviamente después cada uno evaluará en su forma, pero es muy probable que cambien a Retac o a otros sistemas, pero el cambio es inevitable. Norbert. Es así, es lo que se viene, por todas las características que tiene, es el material que vamos a tener que construir en el futuro. Lleva tiempo como todo, pero bueno, vamos en ese camino. Bueno, Norberto, a Bernardo, gracias, estuvo magistral las dos charlas. Como siempre repetimos, esto queda grabado en nuestro canal de YouTube y en la plataforma Aula 9. Así que bueno, seguramente los invitaremos en breve para ampliar alguna información el año que viene para hacer una nueva presentación. Así que muy amables. Gracias. A tu disposición, Diego. Lo que necesites, no hay ningún problema. Bueno, y usted, para cualquier consulta, ahí deja a Norberto nuestros celulares, el de él, el mío, el correo de técnica, cualquier consulta, cualquier inquietud, algo que les quieran sacarse las dudas, no hay problema, llámenos o escríbanos, siempre estamos disponibles para atender sus consultas. Soledad, yo estoy viajando generalmente bastante seguido a la costa, una vez por mes estoy viajando, así que tanto para Soledad como para el resto, cualquier cosa que necesitan, me escriben, me mandan un WhatsApp, no hay ningún problema, me acerco a la obra, los aconsejo, no hay ningún problema con eso. Exacto. Genial. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo lo utilizo mucho. Buenísimo. Yo me despido. Gracias, Bernardo, gracias, Norberto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chicos, gracias por el tiempo. Pronto. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.